de un solo texto. Hay que hacer de las dos. Exploratorias, libres y también lecturas en profundidad. Públicas con otros y si no, en soledad. Las dos modalidades. El denominador común de estas prácticas es que están insertas en relaciones con las personas. Uno aprende a leer, aprende estas prácticas, no solamente porque está solo con los libros, sino porque hay un otro. Y acá el ejemplo mejor que puedo dar es cuando que tuve el gusto de conocer a Alejandra Casas, en una mesa de libros nos conocimos. Y yo hay libros que no me los voy a olvidar más, porque yo la estaba mirando con ella. Y ella me decía, no sabés lo que es esta historia. Y leíamos entre las dos. O sea, si tengo que dar un ejemplo propio, qué mejor este. Hay libros que voy a amar para toda mi vida porque hubo un otro que me los hizo ver, me hizo encontrar un sentido que yo me pasaba desapercibido. Y qué mejor, eso es ser maestro, ¿ves? Y el maestro tiene que hacer lo mismo. Lo puede hacer ver que el otro lo que no puede ver solo. Termino con una cita de Olson. ¿Qué es una comunidad de lectores? Una comunidad de lectores, el dominio de la escritura es una condición social. Cuando leemos o escribimos un texto, participamos de una comunidad textual, de un grupo de lectores que también escriben y oyen, que comparten una determinada manera de leer y entender un corpus de texto. Volverse lector en un dominio específico significa aprender a participar de un paradigma, un mismo conjunto de interpretaciones y un mismo conjunto de creencias con respecto a los problemas que se investigan. Para dominar la escritura no basta con conocer las palabras. Es necesario aprender a compartir el discurso de alguna comunidad textual, lo que implica saber cuáles son los textos importantes, cómo deben ser leídos o interpretados, cómo deben ser aplicados en el habla y en la acción. Pensamos en el dominio de la escritura como una condición al mismo tiempo cognitiva y social. La capacidad de participar activamente en una comunidad de lectores que acuerdan ciertos principios de lectura, un conjunto de textos que son tratados como significativos y una hipótesis de trabajo sobre las interpretaciones apropiadas o válidas de esos textos. Una comunidad de lectores es eso de, está hablando, está en sintonía conmigo, porque lee lo mismo que yo, porque comparte las historias, Y yo creo que un aula, una salita, puede convertirse en una microsociedad de lectores. Bueno, esto es de un libro de Olson, del mundo sobre el papel. Bueno, tengo más situaciones de escritura, pero las paso muy volando. En torno a los libros se pueden hacer agendas colectivas de lectura, se pueden hacer en cuadernos agendar los libros que se van leyendo. Se pueden prestar libros, listado de títulos, también fichas lectoras individuales, recomendaciones. Miren, chicos chiquitos pueden recomendar aunque no tengan la escritura convencional. En fin, no era mi tema hoy hablar de escritura, pero digo, no solamente uno enseña lectura en las exploraciones, sino que después puede ir de la mano de situaciones de escritura. Bueno, las invito a hacer mesas de libro y que vivan la misma sensación que vivo yo con los chicos en la sala. Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso, a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que hayan considerado como interesante, al menos a priori, veremos ahora después si sigue pensando lo mismo, mi participación aquí en este magnífico congreso. Lo quiero agradecer especialmente, puesto que siempre es muy importante para mí que a uno lo inviten de un congreso organizado por los poderes públicos, porque no es el subsecretario o el ministro o la coordinación de tal o cual área la que invita, sino que es la soberanía popular investida en la figura de una persona o dos que tiene que tomar decisiones no en nombre de él, sino en nombre del pueblo. Entonces, no es lo mismo el agua que el aceite. Un congreso público, hecho con el dinero del pueblo,
que uno tenga una hora para hablar allí representa un compromiso y un honor muy alto para mí. Así que yo les voy a contar un poco la perspectiva que tengo en cuanto a la didáctica de la educación física en el nivel inicial y para ser holístico, digamos, de lo que va a tratar la charla en general, es de me da un poco de falta de prudencia, por arrogante decirlo, pero este descubrimiento, digamos, que parece que he hecho junto a otros alrededor de los años 90, es el constructo de esencia motivacional. En pocas palabras, lo que se nos ocurrió en aquella época era ver si podíamos construir la didáctica de la educación física no a partir de las estructuras cognitivas curriculares, de un modo general adultocéntricas. El espacio, el tiempo, el esquema corporal, ya se sabe, la que esté de moda. No a partir de eso, sino a partir de los intereses de los niños. Porque lo que pensábamos que y veíamos dando clase es que normalmente la clase nuestra iba en contra de los intereses de los niños. O sea, yo iba al patio y decía, hoy voy a trabajar, en aquella época de los 75, 80, la organización espacial. Y distribuía unas pelotas o unas bolsitas y hacía algunas tareas para la organización espacial. Y al cabo de 10 minutos, los niños hacían obviamente otra cosa, o un observador externo me decía, qué linda clase estuvo hoy, vinculada a la coordinación oculomanual. Entonces ahí me empezó a aparecer la idea del adultocentrismo. Esto es cómo el adulto proyecta sobre la significación de los niños las significaciones propias. Y las significaciones propias están teñidas de tradiciones disciplinares y de dispositivos institucionales, de textos, por ejemplo. Bueno, ese fue el disparador para que yo tratara de empezar a construir una forma de organizar en principio la clase y el plan anual, y luego, más tarde, eso me llevó al currículum, que estuviera no centrada en las tradiciones disciplinares, sino que estuviera centrada en los intereses del niño. Para eso organicé en el año 89 un proyecto de investigación que se llamó Profe, ¿a qué jugamos? En ese proyecto lo que tratábamos de describir y de encontrar cuáles eran los núcleos motivacionales que promovían y provocaban las actividades motrices en los niños. En otras palabras, ¿por qué se mueven los niños? ¿No? ¿Cuáles son los intereses que disparan su accionar? Porque la idea que yo tenía era que si yo encuentro cuáles son esos intereses, entonces yo puedo tratar de organizar los contenidos curriculares y mi práctica alrededor de los intereses, concretamente. No al revés, era lo usual hasta esa época. Así que de eso trata este relato que voy a hacer acá. Bueno, sería mejor. Para los que no lo saben, ese relato, como dijo mi presentadora muy cordial, Patricia, ese relato dio lugar a 5 libros. Porque ya saben ustedes que la mayoría de los que hemos intentado escribir algo, en realidad siempre escribimos el mismo libro en varias secuencias, ¿no? Con distintos enfoques, con distintos temas, pero da la impresión que la idea que perseguimos es más o menos siempre la misma idea central. Y la idea que yo perseguí siempre era el tema en principio, el tema de la significación. Cierto que durante ese desarrollo, a la idea de la significación motivacional le agregué otra preocupación, y era la preocupación de que yo era un sujeto latinoamericano y militante. Entonces, la segunda preocupación que tenía el modelo era que por un lado había que tratar de captar la significación que promovía las actividades motrices en la infancia, pero por otro lado tratar de promover a partir de las actividades motrices
una forma de educación que más bien fuera para el lado de la emancipación, no para el lado del atontamiento de la gente. Y en ese sentido es que he trabajado estos años, ¿no? Así que vamos a pasar un poco de revista a esa cuestión. Me parece que esta transparencia, para no ser demasiado largo en esta cuestión que da lugar a una hora de charla, yo en esta transparencia resumo cuáles son los modelos didácticos que han prevalecido en la educación corporal, en la educación física del niño durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Ahí, como ustedes ven, destaco 4 modelos. Estos no son modelos puros. Uno no va al patio y encuentra este o aquel. Encuentra mezclas de esto, pero rasgos y rastros de que algo de esto hubo en el imaginario del que da la clase. El modelo empirista, voy a tratar de ser breve y a capela, digamos, sin transparencia. El modelo empirista es el modelo que prevaleció muy fuertemente en la década del 60 y todavía hoy es muy fuerte. El modelo empirista confía la potencialidad educativa de la educación corporal en la experiencia motriz del niño centralmente y en la creatividad del maestro. El modelo empirista básicamente parte de la idea de distribuir un material en el nivel inicial y tratar de que los niños exploren y descubran todas las posibilidades del material. Si tuviera que buscar un autor, seguramente la colega ya fallecida Lise Lottin de Alemania, la que promovió desde el centro de Europa, y Gerard Schmidt, los que promovieron desde el centro de Europa este modelo que yo he dado en bautizar empirista, muy fuerte en la República Argentina, en la medida que la República Argentina, todavía hoy, un poco menos, pero siempre fue, tuvo una tradición en la educación física muy ligada a la Escuela de Deportes de Colonia, sobre todo en los años 40, 50, 60 y en el 70 se empezó a extinguir un poco esa influencia. El modelo empirista aportó una gran novedad. Primero, considerar a la educación física en la infancia como un campo de conocimiento específico dentro del campo de la educación física. Otra gran novedad es el respeto por algunos principios pedagógicos didácticos, como por ejemplo respetar la naturalidad del comportamiento infantil. Por lo tanto, el modelo empirista subrayaba la necesidad de actuar globalmente. ¿Podrán subir arriba del banco sueco? Bueno, en realidad yo ya lo estoy presentando de forma ayornada a Raúl Gómez. Podrán, porque ya le di un tinte vygotsquiano grupal. El modelo empirista diría, ¿quién puede subir arriba del banco sueco? Y luego, ¿y quién podrá bajar con un pie? ¿Y quién podrá lanzar la bolsita por arriba de la soga? ¿Y quién podrá hacerlo por abajo de la soga? Bueno, respeto por la globalidad, fíjense que el modelo empirista nunca decía cosas muy bien, ¿no? Nunca decía cosas tales como ¿quién podrá hacerlo con el codo flexionado, con la mano extendida? Por subrayar el carácter global del comportamiento, alcanzar el objetivo de la acción motriz. ¿Me estoy explicando bien? La naturalidad, la globalidad del comportamiento infantil. Pero uno de sus problemas centrales era que la imaginación del maestro eliminaba la imaginación de los niños. Nunca en una clase de modelo empirista se escuchaba algo así como, a ver, pongámosle que quién puede, quién descubre de qué otro modo, y mucho menos en parejas o en pequeños grupos vamos a inventar un juego, muchísimo menos. Era el maestro descubre y le propone a los niños que hagan, ¿cierto? Ahora, alrededor de la década del 80, digamos, algunos un poco antes, pero alrededor de la década del 80, empezó a arribar a nuestras playas lo que llamo yo el modelo racionalista, de la mano de la transformación de la sociedad francesa de psicomotricidad, que en la década del 60 se había transformado de una línea de la mano de la sociedad francesa de psicomotricidad.
Voy a hacer un punto ahí. Particularmente de la influencia de un autor, Jean Lebouche, y de otro autor, Pierre Bayer, cuyos libros llegaron aquí y empezó a construirse un nuevo modelo de enseñar educación física muy ligado a la psicomotricidad francesa y a su forma de ver la cuestión. Este modelo, en lugar de respetar la naturalidad o la globalidad del comportamiento, lo que hacía era organizar el programa anual de la clase a partir de las estructuras perceptivo-motrices de los niños. Ahí es donde empiezan a aparecer las palabras organización espacial, temporal, esquema corporal, imagen del cuerpo para los más psicoanalíticos. Este modelo tuvo como dos tendencias. Por un lado, la orientación biomecánica. La jerga de la orientación biomecánica era la clase de educación física, está compuesta por correr, saltar, trepar. Hay un libro clásico, que por respeto no nombraré, pero un libro clásico de la educación física en el nivel inicial en la Argentina, que claramente sus capítulos son correr, saltar, trepar, rodar, ¿no? Y luego juegos. Claramente el imaginario del autor estaba puesto en las habilidades. Y en cambio, un libro de modelo empirista hubiera sido concretamente le dice lo mismo. Ejercicios con bancos sueltos, o con aros, o con bolsitas, o cosas por el estilo. No importa si correr, saltar. En cambio, un texto del modelo racionalista de la orientación perceptivo-motriz hubiera sido Lebouche, la educación por el movimiento de la edad escolar, o Pierre Bayer, la educación psicomotriz, el niño frente al mundo. Un texto de esa época era esquema corporal. Capítulo 2, la organización espacial. Capítulo 3, la organización técnico-temporal, etc. Decía, por eso puse el punto aparte, producto de la transformación de la sociedad francesa de psicomotricidad, que en los años 70 mutó desde una orientación kinesiológica centrada en el síntoma a un interés de tipo terapéutico, emocional, de corte psicoanalítico, liderado sobre todo por André Lapierre. Es decir, la sociedad francesa de psicomotricidad derivó del interés en el síntoma, el niño que tiene problemas en la escritura y se le hace hacer ejercicio de grafismo, derivó al interés en la causa. La escritura es producto de, la dificultad en la escritura será producto de una relación equívoca, ambigua, conflictiva con el padre, por decir algo. Siempre tenemos la culpa de algo, pero por decir algo. Entonces, el planteo de Lapierre era, en lugar de trabajar con los grafismos, los problemas de escritura, porque además de problemas de escritura, seguro que hay problemas de equilibrio a la vez, o de arritmias motrices. Entonces, en lugar de trabajar los síntomas uno por uno, para evitar la resistencia obsesiva del paciente frente al síntoma, lo que Lapierre decía es, con muy buen tino, con muy buena idea, psicoanalítica, por cierto, trabajemos sobre la causa. Entonces, como el niño no tiene un lenguaje muy rico y no se lo puede tratar psicoanalíticamente, lo que se puede hacer es trabajar a través de interacciones motrices. Y ese fue el surgimiento de la psicomotricidad terapéutica, que sonó como un discurso muy fuerte, que lo es para mi punto de vista. Pero cuando se quiso transponer la psicomotricidad terapéutica a la educación física escolar, bueno, ahí aparecieron muchos problemas aún no resueltos, ni comprendidos cabalmente. Este movimiento, el tercero, fue una vuelta hacia el sujeto, porque en lugar de poner la mirada en las estructuras perceptivo-motrices de tipo adultocéntrica descubierta por Piaget o por los neurólogos, puso la mirada en qué le pasaba a los niños. Eso fue una gran ventaja. El modelo hermenéutico, que por eso se llama hermenéutico, por reflexión sobre la práctica y sobre sí mismo, interpretativo. Dio lugar a dos formas de educación física.
La educación vivenciada, a secas, psicomotricidad en la escuela, fuerte en los años 80 en la Argentina, y que empieza a perder fortaleza probablemente a partir de la reforma del 94, 95, dado que la psicomotricidad no logra constituirse como área curricular. Ese fue probablemente el factor, ¿no? O uno de los factores. Y el otro movimiento es la expresión corporal, que en el mismo marco de la transformación de la sociedad francesa de psicomotricidad estaba ocurriendo en Europa al mismo tiempo otro movimiento sociocultural que se llamó corporeísmo, desde los 60. El corporeísmo era contemporáneo a las manifestaciones que la teoría crítica comenzaba a hacerle a las estructuras de los países capitalistas y a cuáles eran los dispositivos que tenían las sociedades burguesas occidentales para someter a la gente. Entonces, la teoría crítica, sobre todo la sociología del deporte, puso de manifiesto que muchas personas, Pierre Bourdieu, por ejemplo, que muchas de las prácticas motrices eran en realidad formas solapadas del poder para poder mantener los privilegios de una clase sobre otra. Lo mismo ocurrió en el terreno de la sexualidad, sobre todo con la obra de Foucault. Entonces, ¿qué pasó? El movimiento ese denominado genéricamente corporeísmo se planteaba como característica principal la liberación de lo corporal y sus prácticas. La sexualidad, en primerísimo lugar, pero también las manifestaciones artísticas y las prácticas sociales en general. Por lo cual, el campo de la danza clásica comienza a virar hacia la danza moderna y contemporánea. Y en el extremo de la danza moderna y contemporánea encontramos a Isadora Duncan, probablemente a Medao también, que proponen una forma de movimiento absolutamente desligada de todo planeamiento racional. Decía Isadora Duncan, no puedo enseñar esto yo, porque hago lo que quiero cuando llego ahí, pero no lo puedo transmitir. Lo que puedo transmitir es que la gente haga lo que quiera. Bueno, de algún modo el nacimiento de la expresión corporal, que también se mete en la educación física argentina. Acá ya saben que la expresión corporal es un camino autónomo, se formaron unos profesorados en la década del 50, de la mano de Patricia Stokoe. La educación física fue para un lado, la expresión corporal para otro, de tal modo que la corporalidad como configuración didáctica quedó escindida entre movimiento útil o movimiento emocional, y afectó probablemente gravemente las prácticas docentes, eso, porque el niño, o sea, Jorgito es uno solo, no dice, esta es la hora de los movimientos emocionales, esta es la que viene, es la hora de los movimientos útiles, pragmáticos, ¿no? Sino que los movimientos pragmáticos también tienen tono muscular, obvio, y por lo tanto son emocionales. Y a la vez los movimientos del campo de la expresión tienen una naturaleza pragmática, porque algo hay que saltar para poder expresarse a través del salto. Por lo cual esa escisión entre expresión corporal y educación física, producto de razones históricas, no estrictamente disciplinares, está mal hecha y no se justifica, en mi punto de vista, antes de los 8 o 9 años, desde el punto de vista disciplinar. Ahora, quiero ser clarito acá. Esto no quiere decir que yo mismo no haya participado de la construcción de currículums que plantean esa división, porque hay que reconocer el contexto histórico donde uno vive. En los congresos discutiremos si una cosa o la otra, pero hay una construcción histórica y hay unos profesionales por allá y otros profesionales por acá. Y ambos tienen sus puntos de vista, sus argumentos y sus legitimidades. Pero a nivel del trabajo diario en la sala, esa división entre lo expresivo y lo pragmático, lo utilitario, habría que decir lo transitivo, en términos de la praxeología, no parece muy adecuada. Grandes ventajas del modelo hermenéutico interpretativo. Hay varias. No querría yo con las desventajas tapar el gran aporte.
que fue que hizo que volviéramos a mirar, o por primera vez, miráramos a los niños. Pero ha tenido alguna desventaja. Quizá la más fuerte de ellas es que el modelo hermenéutico en general plantea unas prácticas desencarnadas socialmente. Esto quiere decir por fuera de los contextos culturales. Concretamente, el modelo hermenéutico se plantea el espacio está en la India, China, el esquema corporal está en todos lados. Entonces, resulta de ello, no interesa tanto el contenido de la enseñanza, sino como las estructuras que se ponen en juego. El modelo hermenéutico apunta al desarrollo de las estructuras, no enfatiza qué tipo de contenidos culturales, con lo cual de algún modo se desencarna, se descontextualiza histórica y socialmente. La idea de la educación física es que hay que enseñarle a los niños de Mina Clavero los juegos que caracterizan a la identidad cultural de Mina Clavero y en ese contexto promover el desarrollo del esquema corporal y no al revés. Desarrollar el esquema corporal con juegos motores que formen parte de la identidad cultural de misión. Por dar un ejemplo así extremo, probablemente no sea tan distinto. Es decir, en el modelo hermenéutico aparece una distancia entre estructura y contenido, distancia superada por la psicología genética. Porque, por ejemplo, en Argentina, el propio Antonio Castorina, ya hace tiempo, 20 años, ya viene con muchas publicaciones, subrayando y demostrando la idea de que las estructuras operatorias no son cosas que se enseñan, son cosas que se desarrollan producto de la interacción con los contenidos de la cultura. Y que el propósito de la educación, por lo tanto, es enseñar el contenido de la cultura, no enseñar estructuras. En otras palabras, la organización espacial existe con escuela o sin escuela. Y de hecho, adquiere manifestaciones distintas en las tribus que viven aisladas en el Amazonas, que no tienen ningún contacto con la cultura, pueden orientarse a lo largo de 50, 70 kilómetros y volver a la casa. Miren si no tienen orientación espacial. Entonces, la orientación espacial, como la coordinación motriz, son estructuras del sujeto, no contenidos de la enseñanza. Esta ambigüedad entre contenido y estructura, para mi sospecha, aún no del todo aclarada, sigue irrumpiendo en el campo de la educación corporal en el nivel inicial, todavía. Y todavía uno ve planes de clases acentuados en la estructura y no en el contenido. Finalmente, aparece el modelo en el que he pretendido trabajar, que es el modelo crítico reflexivo. En pocas palabras, ya lo voy a pasar la charla, porque esto es la introducción. El modelo crítico reflexivo promueve la práctica de actividades motrices y la reflexión sobre esas prácticas. Cierto que hay que decir que no es el título de la conferencia ni el tema, que el modelo crítico reflexivo se puede distinguir en lo que lleva desde Dewey para aquí, pues Dewey se lo considera el fundador del modo de la corriente, por no decir Sócrates, pero hablemos de la educación sistemática. Por lo menos 5 tradiciones distintas. La última de las tradiciones, la tradición reconstructivista crítica, no solo pretende que el alumno reflexione sobre lo que aprende, sino que reflexione también sobre el modo de aprender y que reflexione particularmente sobre el contexto en el que vive, con la pretensión a mediano plazo de que pueda transformar activamente ese contexto. Entonces, el modelo al que aspiro tiene que ver con esta última orientación, con la tradición reconstructivista crítica. Las demás también promueven la reflexión, pero en general una reflexión acotada, que se deslinda de lo social y cultural. El problema para nosotros era cómo promover una reflexión que tenga en cuenta el contexto en el campo de la educación física, dado que tampoco hay que tratar de prostituir a la disciplina, un factor muy interesante.
¿A qué le llamo prostituir a la disciplina? Cuando la disciplina entrega mansamente sus contenidos en aras de otra. No es este mi caso. Lo que tratamos de hacer es promover estas cuestiones, pero recordando la identidad disciplinar. Cosa que en el nivel inicial y en el primer ciclo del EGB es donde más difícil se torna por la globalidad del comportamiento infantil. Ya lo decía Pierre Bayer, en la educación preescolar decía, toda educación es psicomotriz. Decía Bayer, en alusión a que uno no puede prescindir, como lo muestra el currículum de aquí y el de todos lados, de lo corporal, en el planeamiento, en la tradición. Aquí, muy brevemente, lo que yo he trabajado es una relación entre lo que dice Jürgen Habermas en su obra Conocimiento e Interés. Habermas nos muestra cómo la metodología y los intereses de algunas prácticas científicas se relacionan con diferentes tipos de intereses. Entonces yo he aplicado eso en la educación física. Y ahí vemos que el modelo empirista y el racionalista sobre todo tiene un interés técnico, mejorar habilidades motoras. En cambio, el modelo hermenéutico interpretativo, la educación psicomotriz, la expresión corporal, tiene un interés más bien práctico, la comprensión del sujeto, acerca de quién es. Mientras que el modelo crítico se orienta a un interés emancipatorio, la emergencia de la conciencia del sujeto acerca de cómo está siendo en el mundo y cuál es el mundo que lo rodea. Entrémosle al modelo crítico reflexivo. El punto de partida es que nosotros definimos a la educación física como una práctica social y pedagógica, que se define simplemente como aquello que los docentes hacen cotidianamente en su práctica de enseñanza. ¿Y qué es lo que los docentes hacen? Todos los días. Transmitir un tipo de conocimientos. Aquí hay un posicionamiento. La educación física no desarrolla estructura ni promueve ninguna otra clase de cosas exóticas. La educación física escolar hace lo que hacen lo de matemáticas, lo de artística, todo el mundo. Enseñar. Transmitir un tipo de conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento identifica la educación física? Bueno, conocimientos relativos a fenómenos físico-motores. Por ejemplo, conocimiento de fisiología, de psicología evolutiva, conocimientos sobre la acción pedagógica, didáctica especial, psicología del aprendizaje motor, conocimientos de la acción pedagógica, los contenidos de la enseñanza, y conocimientos en la acción pedagógica, la práctica de la enseñanza. Es decir, los últimos dos, qué enseñar y cómo se enseña eso. Concretamente, quien conoce educación física, conoce qué enseñar. En una breve síntesis, qué juegos motores, qué gimnasia, qué ejercicios, qué deportes, si fuera el caso, qué actividades en relación con la naturaleza. Y por otro lado, quien da educación física, quien conoce, quien quiere avanzar, conoce también formas de intervenir. Esto es, cómo hacer para enseñar aquello. ¿Está claro? Entonces la identidad disciplinar de esta disciplina, justamente valga la redundancia, se define concretamente por la docencia, que consiste en promover en los alumnos aprendizaje de 4 características: tecnomotrices, es decir, procedimentales; sociomotrices, motricidad de interacción; aprendizajes cognitivos, productos de la motricidad; y aprendizajes emocionales, productos de la motricidad. Partimos de la idea de que la educación física se define a partir de las propiedades educativas y educables que tiene el cuerpo humano. Educativas en cuanto a partir del cuerpo y la motricidad uno puede intentar trascender hacia la totalidad del sujeto. Y educables en cuanto al propio cuerpo como tal es objeto de mejora, de enriquecimiento
desarrollo y aprendizaje. A partir de este carácter educativo que tiene el cuerpo humano y que en línea general en la educación occidental desconoce o niega, dado que no le otorga a la escuela aún hoy al cuerpo, más allá de los currículos, de las prácticas cotidianas, el lugar otorgado al cuerpo de su potencialidad educativa sigue siendo muy menor en relación del lugar considerado a otras prácticas que ponen el acento en el intelecto. Aún hoy se sigue diciendo sacar a los chicos al patio un rato, así se despejan, se despejan en el mejor de los casos, porque tiene una resonancia de aire fresco que puede ser, pero se descargan, tiene una resonancia de cómo hinchan esto es a ver si después esto es, se le otorga a la clase de educación física y a uno de sus contenidos, no al único, al juego motor, una orientación solamente catártica, ¿sí? Casi orgásmica. Después del juego van a venir, ¿no? Y generalmente es a la inversa. Ustedes lo han visto. Cuesta mucho volver a la clase de aula. Entonces, este carácter educativo y educable está hoy día todavía, lamentablemente, desconocido, y es larga la lucha que hay que dar para que la educación física y la educación artística, naturalmente que espero luego, para no interrumpir, felicitaciones de la colega de artística por la mano, pero nuestra colega de la educación artística y la educación física tiene una larga lucha por delante para dejar de ser consideradas complementarias en la práctica escolar. Somos tan centrales como cualquier otra disciplina. Bueno, salió bien el pedido entonces. A partir de considerar ese carácter educable y educativo, tratamos de actuar, acá viene lo difícil, lo muy difícil, simultáneamente casi, sobre los tres planos del comportamiento de los sujetos: la dimensión emocional, la dimensión cognitiva y la dimensión motriz propiamente dicha. En realidad estas tres dimensiones desde un punto de vista del comportamiento no se pueden separar. Ya decía, creo que Vygotsky, no se puede separar a nivel didáctico lo que está unido en el plano dialéctico. Pero la separación es didáctica. Ahora, en el plano dialéctico no es que la persona siente, planifica y se mueve, sino que siente, planifica y se mueve todo el tiempo. Con lo cual es difícil la acción intencional sobre los tres planos, pero es difícil, pero posible. De tal modo que nosotros pensamos que estas disciplinas que tienen que ver con lo corporal le provocan al sujeto un enriquecimiento de su experiencia corporal. Esta experiencia corporal está constituida por dos dimensiones. Consiste por un lado en la práctica motriz, pero por otro lado en la vuelta reflexiva sobre la práctica. Vuelta que puede hacerse durante la propia clase o a posteriori de la clase. O mejor dicho, más que o y. Vuelta reflexiva que debe hacerse durante la clase y a posteriori de la clase. Este conjunto de práctica reflexiva proporciona a los sujetos la constitución de un saber de tipo práctico. No se entienda por esto un saber práctico como, ya lo dije, ¿no?, como separado de lo cognitivo. Está claro que el saber práctico tiene una naturaleza emocional y cognitiva también. Pero en síntesis es un saber que se evidencia en las interacciones motrices del sujeto con el mundo. No es un saber declarativo, sino que un saber operacional, si quieren, para usar la palabra de Andersen, procedimental. Y la educación física se estructura alrededor de saberes prácticos, en mi punto de vista. Naturalmente que debe ir acompañada de aprendizajes conceptuales y declarativos, pero a estos aprendizajes conceptuales les da sentido el saber práctico alrededor del cual
se organizan. Situación bien distinta de las ciencias naturales, por ejemplo, en la cual los saberes de tipo prácticos se organizan alrededor de saberes conceptuales. El interés de las ciencias naturales no es aprender a manejar el telescopio, concretamente es ver la órbita de un planeta, comprender las propiedades que organizan el universo. El manejo procedimental del telescopio es un recurso instrumental imprescindible. Bueno, valga la analogía, la educación física es así. Saber qué cosa es la parte del cuerpo tiene sentido en la medida que lo uses. Entonces, dado que está muy popularizado, yo diría, desterremos, si me preguntan a mí, discúlpenme el carácter preventivo, que quiero que el gasto que ha implicado que venga, por modesto que fuera, que no es el caso, porque no me voy a llenar la boca hablando del pueblo y después pasando el ticket. Que en la educación física es al revés, es el saber procedimental. Entonces desterremos, por ejemplo, o si no desterremos, atenuemos, sospechemos de todas aquellas cancioncillas de levanto el hombro derecho, ahora el izquierdo, ahora la manito, porque son cancioncillas que hacen alusión a conocimientos declarativos referidos al cuerpo. Y no deja mucho eso, parece. Parece que lanzar y pegarle a la botella de agua mineral que tiene arena, con la bolsita, o con la pelota de trapo, tirarla por arriba, tirarla por abajo. Es más, ni siquiera deja mucho tirar la bolsita para arriba, o para abajo, para atrás, para el costado. Porque dice Maurice Merleau-Ponty, el cuerpo es una espacialidad de situación, no de posición. Le funcionaba la cabeza al tipo, ¿eh? El plano, nuevamente Merleau-Ponty, el plano en el que desplazo el brazo para ofrecerle el anillo de compromiso a mi amada, si es que eso ocurre, hoy día, el plano, ¿cómo se diferencia del plano en el que desplaza el brazo del asesino que entrega su arma? Por la intencionalidad, no por las coordenadas. ¿Me explico? Entonces, una educación física que se organiza a partir de las coordenadas es una educación física desprovista de significación emocional. Tirar la bolsita para arriba. ¿En qué momento de la historia del hombre al hombre se le dio por tirar algo para arriba? Salvo para pegarle a un ave y comérsela o algo. Bueno, lo que yo creo simplemente que en la clase de educación física hay que recrear esa historia antropológica de significaciones. El arriba, el adelante, el atrás se descubren de cara al problema, no de espaldas al problema. Entonces tiene que haber antes que nada un problema interesante. En muchos sentidos la kermés antigua popular, la verdad, era más pedagógica que muchas clases de educación física. Ningún niño quería ir a apartarse ni dejar de jugar, ninguno, o casi ninguno. Porque estaban ahí las latas de aceite de auto, la pelota de trapo y ala, a pegarle ahí. Bueno, ahí terminaba el juego, pero si ahí hay una maestra o un maestro atento, también puede decir, tal vez con la otra mano, tal vez dado vuelta, apareció de atrás. Tal vez por entre las piernas, apareció de abajo. Tal vez pasando por arriba de la soga, apareció de arriba. Eso es mucho más significativo que arriba, adelante, atrás, abajo, ¿no? Entonces, ese saber práctico promueve lo que llamamos competencia corporal. No quiero entrar en detalles, o competencia motriz, que hay un poco de ruido aún con lo corporal y lo motriz, al menos hay ruido en mi cabeza.
no digo que todo el mundo, pero al menos en mi cabeza de estudiante. Pero vamos a dejar eso por ahí. Estas competencias, como ustedes ya bien saben, porque por todas las demás áreas, las competencias son productos sintéticos de capacidades prácticas, intelectuales y sociales. En educación física estimo que forman 4 grupos que hacen a la identidad disciplinar. En pocas palabras, ¿qué competencias promueve la educación física? Algunas solo la educación física, otras compartimos con otras áreas, particularmente la educación artística. La educación física promueve que las personas sean competentes para cuidar y desarrollar el propio cuerpo y las propias habilidades. Yo sé cómo mantenerme lo mejor posible desde el punto de vista cardiovascular. Por el sistema me lo ha enseñado. Que lo haga o no lo haga tiene que ver con la relación que mantengo con lo que se llama el propio cuerpo. Como es mío, yo decido si levantarme una hora antes, caminar o correr, o si nada. Pero la educación física debe darte eso en el sistema escolar, para formar una persona emancipada. Que diga, yo sé cómo se hace. A los 17 años sé todo. Lo que hay que saber para ser una persona relativamente feliz. Si no lo sabe, es una deuda del sistema escolar. Las personas también aprenden a disponer del cuerpo, del propio cuerpo, para el disfrute lúdico. Esto es, si paso ahora por ahí por el costado de una aula y están los maestros jugando a un taller que me interesa, yo estoy ahí en el taller, tengo que tener los procedimientos y los conocimientos mínimos como para poder jugar en esos juegos y pasar un buen momento. Eso promueve la educación física. Ser competente en educación física no es tener talento motriz, ni aptitudinal, ni ser el que más corre, sino es disponer del propio cuerpo en esa dirección. Es la dirección, no el punto de llegada, lo que nos habla de qué cosa es ser competente. La otra cosa es disponer del cuerpo como vehículo de comunicación y de expresión. El sistema escolar nos debe dar elementos para poder, como hice yo hace unos minutos, ¿no? Que hice algo así con la mano, para estar en esta mesa y gesticular y expresarme espontáneamente y no estar embarrado. Esto lo tengo que aprender. Son aprendizajes procedimentales claramente enseñables. O más elaborados. Si hay una peña hoy a la noche y vivo en la Argentina, y ni que hablar en Córdoba, debería yo tener, si es mi interés, algunos aprendizajes relativos a las danzas locales, etcétera, como para poder intentar mínimamente la interacción motriz con los demás. Y, finalmente, competencias relacionadas con el cuidado del cuerpo del otro y del medio ambiente. Yo estimo que esta última competencia es la que en los próximos años va a ir cobrando un vuelo cada vez mayor y probablemente se convierta en aglutinadora de todo lo demás y en todas las áreas del cuidado del medio, concretamente. ¿Terminamos? Bueno, muy bien. La palabra competencia corporal es una palabra muy próxima a la palabra disponibilidad corporal. Voy a explicar esto y termino acá y hablamos media hora sobre todo lo que tenía pensado después, quizás surja en las preguntas, si ustedes son tan amables, que es siempre muy atractivo para uno responder las preguntas. Pero como la palabra disponibilidad corporal, disponibilidad motriz, es un constructo que está desde el título de uno de mis textos hasta presente en muchos currículos nacionales, me parece interesante tener 3 minutos para la disponibilidad corporal.
Hay muchos modos de entrar a este concepto, pero aquí hay uno. Es un equilibrio de la disponibilidad corporal entre lo que sería promover en los sujetos respuestas individuales que los representen a sí mismos, que es lo que haría la psicomotricidad hermenéutica. Pero por otro lado, que esas respuestas estén adaptadas a las configuraciones de movimiento socialmente circulantes. Es decir, la disponibilidad corporal es el equilibrio entre las demandas del ello y las tensiones del superyo, en el nivel de lo motor. Por ejemplo, llegó la hora del Tinelli. Por ejemplo, alguien diría, y gran disponibilidad corporal tendrá quien tuvo educación física y deportes desde los 3-4 años en forma sistemática. Depende. El caso de una gimnasta de rítmica o de una gimnasta deportiva, que se cuelga de las barras, que empezó a los 4 años, 3-4 veces por semana. Esta gimnasta, si va a caminar por la Ribera Hidarte, tal vez, no sé si está de moda la Ribera Hidarte. Yo tengo lo de Suquía todavía. ¿Sí? Va a caminar por ahí y va así, con su novio, sus amigos. Luego fallece su tío y va, lamentablemente, luego está a punto de comenzar su vida, su sexualidad activa, digamos, o de interacción motriz. En el momento que va, ahora, si uno mira a alguien que ha tenido una formación más genérica, motrizmente hablando, esta persona se compunge, se alegra, se distrae. Quiere decir que hay un punto de conexión mucho más fuerte entre la vida emocional y los mandatos culturales. Y la gimnasta tiene el reglamento de la gimnasia instalado. Fíjense, los jugadores de voleibol también hablan de política y dicen, no, lo que pasa es que yo estoy claro, eso es así, esto tienen, ¿no? Esto, ¿no? Tienen este polo de la corporalidad gigante, y lo individual ha quedado olvidado en la historia. Entonces, el desafío es construir una educación física y una didáctica que respete por un lado lo espontáneo y por otro lado permita el aprendizaje de la mancha, de la chacarera o de los juegos típicos o de los ejercicios que tipifican una cultura. De este modo, un cuerpo disponible está a medio camino entre la gestualidad espontánea y la ritualidad gestual del grupo social. Por lo tanto, un cuerpo disponible es un cuerpo gestualmente auténtico. Y en ese sentido, la educación física es una pedagogía de la motricidad humana. Y se la podría definir como un espacio de interacción didáctica entre el sujeto y su motricidad y la cultura corporal y motriz de los sujetos. Espacio de incertidumbre hasta cierto punto planificable, currículum, unidad didáctica, pero en gran medida definible en el cuarto nivel de concreción curricular, en la clase misma. Esto es, los alumnos son los que terminan de definir las características del contenido. El sujeto y su motricidad. El sujeto con sus funciones motrices. Lo perceptivo, la imagen del cuerpo, la organización espacio-temporal, el ajuste motor, es decir, la coordinación, que no vemos nunca eso, como quería la psicomotricidad.
no lo vemos. Lo que vemos del sujeto son el producto, sus acciones motrices, que son de 5 tipos: expresivas, lúdicas, aprehensivas, esto es, dirigidas al propio cuerpo, transitivas, dirigidas al dominio de los objetos, y deportivas. Y por otro lado, el otro polo, el currículum, que puede organizarse de diferentes modos. En un nivel muy macro, la cultura corporal y motriz podría definirse como la totalidad de los juegos motores, los deportes, los ejercicios, la gimnasia, digamos, las actividades en el medio natural y las actividades en el agua. Esto es lo que enseña la educación física. A jugar, a hacer ejercicio. Muchos alumnos míos en la universidad, bueno, sobre todo en el profesorado terciario, se sorprenden cuando les digo: miren, ustedes van a venir acá 4 años finalmente para aprender esto de hoy. Que hay que enseñar juegos motores, deportes, gimnasia, todo lo demás es para poder enseñar mejor esto. Pero lo que no pueden dejar de lado es que hay que aprender a enseñar esto. Tocar la guitarra, no. Hacer afiches con papeles de colores y... no, esos son recursos que uno puede agarrar la guitarra y tocar para estimular a los niños a esto o aquello, o dibujar, bueno, otro recurso metodológico para... Pero en el fondo, el contenido de la enseñanza, en el campo de esta hora de clase, son enseñanzas que tienen que ver con los contenidos culturales expresados en el currículum, que pueden organizarse. Bueno, voy a pasar esto de largo un poquito. Sobre esto podemos volver a las preguntas. Qué feo que es hacer esto. Pero me equivoqué, yo en realidad pensé que en 1 hora y media. A esto quería llegar. Ustedes saben que yo organizar decir los contenidos de esa transparencia de un modo, pero pueden organizarse de otros. Lo que yo he trabajado ahí en el capítulo 10 del tercer libro es cuáles son las lógicas de organización de los contenidos. Por ejemplo, uno podría organizar los contenidos de acuerdo a la función prevaleciente: lo orgánico, lo motor, lo expresivo, lo sociomotor, lo muscular articular. No es muy buena esa forma. Otro podría organizar los contenidos de acuerdo a las configuraciones culturales que la humanidad ha construido. Esta es la que yo usé hace 5 minutos. Y es la que da sentido a los contenidos básicos comunes de la República Argentina, en los que participé, junto a otro colega. Pero también uno puede organizar los contenidos así, en las situaciones en las que el niño está inmerso, esto es, con una lógica más pedagógica. Yo creo que ahí hay 2 tendencias. O uno organiza los contenidos psicopedagógicamente, desde el punto de vista de la praxeología motriz, la ciencia que estudia las situaciones motrices, esto es, de la lógica interna de la situación, o uno los organiza desde el punto de cómo los piensa el niño, lo que sería más bien la lógica externa. Finalmente ahí prevalece la mirada fenomenológica. En el año 97 yo publiqué eso para el Ministerio y propuse ahí 4 campos, pensando en las situaciones en las que el niño está en clase. Y dije allí: o el niño está vuelta a la atención, a ver, qué mal redacté, o la atención del niño está vuelta hacia su propio cuerpo, o la atención del niño está vuelta hacia objetos manipulables, o la atención del niño está vuelta a la interacción con los demás, o la interacción del niño está vuelta a los problemas que crea el medio físico, trepadores, etc. Pero dije que hay 4 situaciones. Esta es una mirada referida a la lógica externa. Y en cambio puede haber una mirada un poco más praxeológica, también muy rica, que de algún modo es la que preside la organización curricular de la provincia de Córdoba, en el nivel preescolar. Prácticas motrices de interacción con otros, prácticas motrices de conocimiento y dominio del cuerpo, prácticas motrices
con el medio natural. Esa es una categorización un poco más praxeológica, pensando en la situación, muy apropiada para la definición curricular en el segundo nivel. Esta es parecidísima, porque interacción con otros, el niño y los demás. Interacción con el medio físico, el niño y los objetos, el propio cuerpo, el propio cuerpo. Ahora, luego viene la unidad didáctica, en el tercer nivel de concreción. Y ustedes ya sabrán, no es el caso que yo hablo aquí de planeamiento, y ya aquí hay normativa, que luego el docente en la unidad didáctica reconstruye esos ejes. Y yo querría, ya que me han dado la oportunidad de hablar acá, subrayar una vez más, que en la medida que los procesos de construcción curricular se hacen mediante procesos de consulta, mientras siguen abiertas los mecanismos para que cualquier docente envíe una carta al equipo curricular, a los ministerios, diciendo que no acuerda con esto o aquello, habría que dejar de utilizar el verbo nos bajan, que es la expresión tradicionalmente usada desde la década del 60. En realidad el docente tiene que estar atento a ver si puede o no, pero yo creo que puede resignificar el currículum. Y concretamente, ¿cuál es la principal operación de resignificación del currículum? La reconstrucción del plan. Si uno tiene que bajar los ejes a la clase, no está resignificando casi nada. Pero si uno toma los ejes y reorganiza sus unidades, como bien lo dice el gran Carlos Cullen, dice Cullen, este filósofo argentino, dice Cullen, es en el nivel del proyecto institucional y del proyecto del docente donde se pueden equilibrar los deseos del sujeto con la violencia curricular del Estado. Porque es cierto que todo currículum implica, visto desde la perspectiva del sujeto, una forma de violencia, de imposición de una cultura sobre otra. Pero dice Cullen, pero en ese contexto, si ese contexto fue acordado, congresos, seminarios, consulta de docentes, etc., en una sociedad democrática, de algún modo ese currículum debe estar hasta cierto punto reflejando el estado de comprensión promedio de la comunidad de educadores. Lo que falta hacer es articular el currículum con las pulsiones, con los deseos de cada uno de los que concurren a la escuela, ser padres, niños, etc. El dispositivo que permite hacer ese equilibrio justamente es el proyecto institucional y su derivado, el proyecto anual, la unidad didáctica, etc. Donde la voz de los pequeños puede tener fuerte presencia. Pues nadie prohíbe agarrar un papel afiche, un marcador negro y preguntar en la primera clase de la sala de 5 qué juegos conocen. Armar la lista de juegos, traerse a la otra un calendario con lunes o clase 1, clase 2, cosa que los niños comprendan, y distribuir los juegos. Acá vamos a poner el de Pablo, acá el de Pedro, acá el de Andrea, acá el de tal. Y luego trabajar y decir, este juego está fantástico para trabajar los contenidos del eje 1. Y la última parte, los contenidos del eje 2. Entonces, fíjense ustedes cómo el trabajo con los emergentes pulsionales y culturales de los sujetos no es una utopía. Francamente creo yo que es muy simple trabajar con esos emergentes e interactuar entre currículum y sujeto, ese espacio de incertidumbre al que me refería. Bueno, por esta parte, muchas gracias por su vida. Buenas tardes, estoy tratando de ubicarme, les iba a decir buenos días porque hasta que el viaje, la llegada, el almuerzo rápido, bueno. Nadie diga que soy jardinera en esto de venir adelante y no quedarme sentada. Es un placer estar acá con tantas colegas, realmente bien interesante esta propuesta y esta extraordinaria convocatoria con tanta gente presente. Bueno, cuando recién
me acercaba con la licenciada Laura Bono hacia este lugar, yo le hice referencia a una perspectiva de lo que yo creo que soy. Yo soy una generalista. ¿Qué quiero decir con generalista? Que tengo una mirada globalizadora respecto de nuestro trabajo y pido prestadas a las disciplinas ayuda para poder pensar cómo trabajar en el nivel inicial. De manera que la propuesta que quiero compartir yo con ustedes hoy tiene justamente esta, una mirada generalizadora, una mirada globalizadora. Y esto es particularmente lo que quiero compartir con ustedes. La propuesta tiene como dos planos que se van entrelazando en la presentación que voy a hacer. Los docentes en aula permanentemente tenemos que tomar decisiones acerca de qué hacer. Y este es el enfoque que yo le doy generalmente a mis presentaciones. Pero sería una falta de respeto al trabajo como docente si este qué hacer no estuviese fundamentado y argumentando con teoría y con conceptos que den cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. De manera que a medida que vaya compartiendo con ustedes algunas ideas, justamente el planteo estará en esta línea. Algunos aportes teóricos y estos aportes teóricos cómo nos llevan a tomar decisiones cotidianamente en la práctica. Así que iré y vendré, pero entrelazando estas dos cuestiones que le dan más profesionalidad, a mi punto de vista, a la tarea que hacemos los docentes, no solo los de nivel inicial, todos los docentes. Está muy bien. Bueno, esta es la realidad y uno se adecua a las circunstancias de la realidad. Quiero compartir con ustedes una primera idea, un primer concepto y un primer acercamiento al concepto de ambiente. Cuando pensé en analizar qué significa trabajar las ciencias sociales, las ciencias naturales y el enfoque de la tecnología en el nivel inicial, rápidamente la primera idea que apareció en mí fue esta, la idea de ambiente. Si nosotros tomamos los diseños curriculares desde hace muchísimos años actualmente, de nivel inicial, seguramente vamos a leer la frase: tenemos la responsabilidad de acercar al niño a la realidad. Esta es la idea. ¿Qué es la realidad? El medio en el cual uno se mueve, el ambiente en el cual se entraman procesos de diversa índole. Están entramados, están enlazados. Si además pensamos cómo la perspectiva del niño se plantea en relación con el ambiente, no hay ninguna posibilidad de abordar la propuesta del trabajo en el nivel inicial respecto de las ciencias, sino es desde esta perspectiva de entrelazamiento. Imbricadas están ambas perspectivas. Entonces, a esto me refiero yo con ambiente, particularmente el entramado socio-natural y tecnológico. Esto marca una serie de relaciones entre los elementos que forman parte del espacio social y natural. Por lo cual, esto nos lleva a pensar fundamentalmente cómo se dan esas relaciones. Y esto es lo que nosotros necesitamos trabajar con los niños. ¿Cuál es el entramado que se da entre los elementos socionaturales y tecnológicos y cuáles son esas relaciones que se dan en el entorno?